Buenas tardes, nos encontramos aquí reunidos para tratar el caso número 462-4242 de la paciente GRMO contra el doctor Dante Carvajal Ocampo por el delito de mala praxis. Comenzarán sus alegatos iniciales el abogado de la demandante. Buenas tardes, nos encontramos aquí para discutir el caso de mi clienta GRMO aquí presente, en la cual se lleva a cabo una mala praxis médica que conlleva que mi clienta pierda el 30% de la movilidad de su pierna. Entonces, mi clienta se sometió a una histerectomía debido a una miomatosis de grandes elementos y se le hizo firmar un consentimiento informado en el cual advertía de ciertas lesiones como lesión a tejidos adyacentes, infección, sangrado, pero en ningún momento se especificó que una lesión pudiera dejar un daño permanente tan grave como pérdida de la movilidad. Aparte de esto, en el postoperatorio no fue tratada de acuerdo a lo que se espera de un profesional médico, porque no se le hizo caso cuando ella refirió que perdió la movilidad, lo cual retrasó su terapia. Posteriormente, el médico siguió sin contactarla. Fue hasta días después que se interesaron por su caso, que se llamó a los especialistas en el área y recomendaron esta fisioterapia. Luego se dio de alta sin recuperar aún toda la movilidad, se refirió a seguir yendo a las terapias y así solo recuperó el 70% de la movilidad de su pierna cuando iba a una cirugía que nada tenía que ver con miembros inferiores. Una vez acabado el alegato del abogado defensor demandante, escucharemos los alegatos del abogado defensor. Buenas tardes. Nos encontramos aquí por el caso de la paciente GRMO por demandar a mi cliente por mala praxis, el doctor Dante Carvajal Ocampo, que está como calidad de demandado por mala praxis en el Hospital Español. Esto debido a que, a pesar de que se le dio el tratamiento necesario, se le dio y se le impuso que se hiciera fisioterapia, la paciente se negó a hacerla en un primer momento. Entonces, por lo mismo, vamos a ver cómo concluye. Sube al estrado la paciente GRMO a ser interrogada. Comienza el interrogatorio la abogada demandante. Buenas tardes. Quiero empezar con las preguntas y la primera es: señora, usted rechazó la primer fisioterapia, pero me queda claro que usted no intentaba dañarse a sí misma ni dañar a nadie más. Así que explíquenos por qué rechazó esta primera fisioterapia. Pues desde un inicio no tuve la confianza del doctor Dante ningún médico me explicó de lo que tenía, ningún médico me explicó por qué necesito este tratamiento, entonces yo no tenía la confianza de hacer fisioterapia. Ok. Y ahora, usted quedó solo con un 70% de movilidad de su pierna. Muchos consideran que este 30% que ya no posee es algo no tan significativo. Pero, ¿qué actividades ha afectado o en qué se ha visto limitada al perder este 30% de movilidad en su miembro inferior? Pues la verdad me ha afectado mucho. O sea, con los números se escucha que es algo mínimo lo que perdí, pero ya no puedo caminar o estar parada varias horas. Necesito un bastón, necesito apoyarme en algo para estar caminando. No puedo manejar como lo manejaba antes y me afecta mucho las miradas de otras personas que normalmente no los tenía. Me afecta también psicológicamente. Unas preguntas. Procederá a interrogar a la paciente el abogado defensor. Buenas tardes. ¿Usted cree que haber atrasado su tratamiento también retrasó su recuperación? Objeción. ¿Bajo qué criterio? Mi cliente no conoce el tema, ya que eso es algo médico específico y ella no es el doctor. Muy bien, procedo. Replantearé mi pregunta. ¿Usted habló con el doctor? ¿Sí? Es decir, que el doctor se acercó a usted ¿Sí? y la dejó encargada con alguien. Con manos de un residente. No más preguntas.
Sube al estrado el doctor Dante Carvajal Ocampo a ser interrogado. Comienza el interrogatorio de la abogada demandante. Buenas tardes, doctor Dante. Usted es especialista en ginecología. Sí, Por lo tanto, usted estudió una carrera de medicina para poder hacer esa especialidad. así es. Durante su carrera le enseñaron que los consentimientos informados debían llevar detalladamente el procedimiento y los riesgos, cada uno de los riesgos. En el caso de mi clienta, no se detalló el riesgo que ella sufrió, ni se detalló que podía tener daño a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo no hice ese consentimiento. ¿Quién hizo ese consentimiento? Los residentes del Hospital Español. Ok. Si usted considera a los residentes parte de su equipo, o al menos les deja tareas como si fueran parte de su equipo, ¿no debería asegurarse de que sepan cómo cumplirlas? Eso le compete al área de enseñanza del Hospital Español. Usted firmó esos consentimientos después de que ellos los llenaron. ¿No se molestó en revisar que estuvieran llenados de la manera correcta? Yo los firmé. Ok. Y luego, en los cuidados posoperatorios se desentendió de mi clienta. Nuevamente la encargó a los residentes. Sí, pero yo no me desentendí de su clienta. Todo el fin de semana mi clienta lo estuvo llamando. No contestó hasta 2 días después. ¿Eso no es desentenderse de mi clienta? Su cliente estaba bajo el cuidado de todo el personal del Español. Además, yo mandé a la neurocirujana a que la revisara en cuanto vi estos mensajes. En ninguna parte de las normas oficiales de México dice que yo tengo la obligación de contestar el teléfono. Muy bien. Ahora, en la nota postoperatoria está incompleta, no detalló todo el procedimiento, las técnicas que se usaron y por qué pudo haberse causado esta lesión. Está incompleta esa nota, ¿por qué? La nota está incompleta, le faltan algunos datos, pero es porque yo no la hice. ¿Quién la hizo? Los residentes. Y una vez más usted no revisó que ellos estuvieran haciendo su trabajo y solo lo firmó. Usualmente no se realiza. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Continuará el interrogatorio de la abogada defensora. Adelante. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. ¿Usted cuando se fue a Puebla dejó encargada a su paciente a alguien? Así es. ¿A quién? Ella se quedó encargada con los residentes. Y cuando ella se encontró indispuesta, ¿mandó a alguien a que la fuera a revisar? Así es, fue la neurocirujana a revisarla, qué problema tenía, y la atendió. ¿Mejoró su padecimiento? Sí. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Ahora procederemos al interrogatorio de la testigo, la doctora Alma Rosa Méndez Magaña, que fue la encargada de la fisioterapia de la paciente GRMO. Empezará el interrogatorio la abogada demandante, la doctora Valeria. Buenas tardes, doctora. Bueno, como primer pregunta, quiero saber si al dejar ir a mi paciente antes de terminar las terapias y sin un esquema completo, no esto fue una mala decisión y redujo las mejoras a largo plazo. Pues es difícil decir con certeza cómo hubiera sido el resultado ante una situación hipotética, pero en mi opinión profesional no se le debe haber dado el alta a la paciente porque aún tenía dolor y falta de movilidad en su pierna. Tenía que haberse hecho estudios y más fisioterapia desde el inicio para poder darle una mejor posibilidad. Interesante. Y entonces, mi clienta se empezó a quejar de esta falta de movilidad de la pierna casi inmediatamente después de la cirugía. Si los doctores, el cirujano, el anestesiólogo y todos los implicados hubieran estado atentos al postoperatorio de mi clienta y hubieran iniciado la fisioterapia desde el momento en el que ella sintió las molestias, esto hubiera tenido una mejora, es decir, recuperó el 70% de su movilidad, pero si se hubiera iniciado a tiempo, ¿hubiera mejorado aún más? Lo más probable es que sí. Mientras más temprano se aborde el problema que requiera una terapia física, mejores son las posibilidades de tener una recuperación total. Por lo que sí, es más probable de que hubiera tenido la movilidad al 100% si se hubiera iniciado. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Continuará el interrogatorio la abogada defensora. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Usted cree que si la paciente GRMO, como habíamos comentado,
hubiera aceptado la primera fisioterapia que se le propuso, ¿hubiera cambiado el pronóstico? Sí, porque también hubiera implicado iniciar la terapia antes de lo que se inició en realidad, por lo que sí, hubiera podido posiblemente tener una recuperación más efectiva. Sin embargo, si hubiera empezado desde que la paciente empezó a quejarse de sus síntomas, las posibilidades hubieran sido incluso mejores. Perfecto, muchísimas gracias. Al no haber más preguntas, se pide a la testigo que baje del estrado. Sube al estrado la neuropsiquiatra, la doctora María López Gómez, a ser interrogada. Comienza el interrogatorio la abogada demandante. Buenas tardes, doctora María. Buenas tardes. ¿Me puede explicar cómo conoce a la paciente y cuál es su relación con ella? Yo traté hace mucho tiempo a la paciente por una neuropatía que tuvo y pues al final resolvimos todo y me quedé siendo su médico. Está bien. ¿Cómo se integra usted a este caso? Después de que la paciente no siente confianza por todos los que estuvieron en el caso, acude a mí solo para que le confirme el diagnóstico que le dieron y el tratamiento que le pusieron. Ok, la otra especialista nos informa que la principal causa de la lesión de este nervio es el mal uso de los separadores, el cual es dependiente de las habilidades del médico. ¿Confirma usted esto? Confirmo. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Continuará el interrogatorio de la abogada defensora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Con respecto al caso, ¿hubo algún cambio en el diagnóstico cuando usted ingresó? No hubo ningún cambio. ¿Hubo algún cambio en el tratamiento? No se trató de acuerdo a como debía de ser tratado. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Continuamos con el caso. Sube al estrado la doctora Fernanda Pasos, la neurocirujana implicada en el caso. Comenzará el interrogatorio de la abogada demandante. Buenas tardes, doctora Fernanda. Buenas tardes. Usted es neurocirujana, por lo que tengo entendido que es especialista en la lesión que presenta mi cliente. No necesariamente, pero sí. Ok. Usted acudió a valoración cuando el doctor Carvajal se lo pidió y cambió el tratamiento de mi clienta. ¿Por qué? ¿El anterior no era el adecuado? Si era el adecuado, solo complementé de acuerdo a lo que yo pude ver dentro de la exploración física. ¿Este complemento lo considera relevante o pudo haber seguido sin él y no presentar una mejoría significativa o un daño significativo mayor? Pudo no haber presentado ningún daño secuencial al tratamiento que había dejado el doctor, simplemente cambié por ciertas interacciones con algún otro medicamento que podría tener la paciente. Está bien. Si este tratamiento se hubiera ajustado desde el principio, ¿hubiera habido alguna diferencia entre la recuperación? No. Ok. La lesión, ¿cuál es la principal causa de lesión del nervio femoral en las cirugías? La principal causa de daño en el nervio femoral es el mal uso de los separadores durante la cirugía. El mal uso de los separadores tiene que ver con comorbilidades del paciente, complexión o algún dato específico del paciente que no pueda ser cambiado. No, principalmente se debe a el mal uso por mala capacitación del personal médico. Entonces, una buena capacitación o mayor profesionalismo pudo haber evitado esta lesión. Sí. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Continuará el interrogatorio la abogada defensora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo le voy a hacer una pregunta con respecto a qué porcentaje, dependiendo de la cirugía y obviamente el caso que estamos tratando, se puede lesionar dicho nervio. En un 7% existen las lesiones en este tipo de cirugías. Okay. ¿Usted cree que los estudios postoperatorios fueron los correctos? Sí, se mandó a hacer una electromiografía donde se corroboraba la lesión del nervio y se mandó una interconsulta de rehabilitación para comenzar de forma adecuada la rehabilitación de la paciente junto con el cambio de medicamentos que yo dejé. Cuando la paciente menciona que presenta esta insensibilidad en la pierna, ¿usted tomó las medidas necesarias? Sí, se le dio un tratamiento a base de dexametasona, dolonerobrión y pregabalina. Perfecto, no más preguntas. Muchas gracias, abogada. Concluye el interrogatorio a la doctora. Continuemos. Sube al estrado el doctor Alejandro Islas Durán, el anestesiólogo del caso. Comenzará el interrogatorio la abogada demandante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Usted realizó una valoración preanestésica completa de la paciente?
Sí se realizó una evaluación preanestésica completa. Ok, usted realizó un electrocardiograma, el cual es, de acuerdo a la edad de la paciente, requisito como valoración preanestésica. No se realizó ningún electrocardiograma. ¿Usted estaba consciente de que no había electrocardiograma previo a la cirugía? Estaba consciente. Y aún así decidió continuar con la cirugía. Sí, puesto que ser menor de 40 años no es un requisito para hacer un electrocardiograma. Lo es porque la paciente tiene 41 años. La paciente tenía un riesgo ASA1 en el cual no tenía ninguna comorbilidad, además de su padecimiento actual. Además, solo se requiere un electrocardiograma cuando el paciente tiene más de 60 años o algún problema. ¿Y usted suele realizar estas valoraciones preanestésicas incompletas? No, pero dadas las circunstancias se realizaban así. No era un requisito indispensable. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Proseguirá el interrogatorio la abogada defensora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Tuvo alguna complicación por anestesiología, lo cual pudiera llevar a la paciente en el estado en el que está? Por parte del servicio de anestesiología no veo ninguna complicación relacionada al procedimiento. No más preguntas. Muchas gracias, abogada. Después de una breve consideración, la señora juez va a emitir su dictamen. Le pido a todas las partes, abogados, que se levanten. Yo, como juez del caso número 46-242-42, después de una deliberación concluimos que el acusado, el doctor Dante, no se ajustó a la lex artis, asumiendo riesgos innecesarios y actuando de manera imprudencial en la colocación de los separadores automáticos durante una cirugía ginecológica, siendo esta una práctica negligente, causando daño a la paciente, aquí GRMO. Al ser vulnerados los derechos de la paciente a obtener información clara, oportuna y suficiente en el consentimiento informado, que sí fue otorgado por otros médicos del Hospital Español. Se concluye entonces el caso 46-242-42, siendo el médico ginecólogo Dante Carvajal Ocampo culpable del delito por mala praxis. Caso cerrado.